Eh, Vamos a resolver el siguiente ejercicio donde se nos pide determinar la longitud de la curva de remanso, es decir, un canal trapecial con ancho de plantilla de 10 metros y talud igual a 2 transporta un gasto de 65 metros cúbicos por segundo con pendiente de plantilla de 0.2015 y revestimiento de concreto con n igual a 0.018. Determinar la longitud de la curva de remanso si al instalarse una represa el agua se sobreleva 2 metros sobre el tirante normal. Considérese la longitud de la curva hasta donde el tirante es 1% mayor al normal. Bueno, entonces tenemos aquí estos datos. El ancho de plantilla son 10 metros, la rugosidad pues es 0.018, los taludes es K igual a 2, el gasto y la pendiente del canal. Tenemos una sección trapezoidal. Entonces en este canal se instala o se construye una represa y eso provoca una sobrelevación de 2 metros sobre el tirante normal. Entonces, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el tirante normal. Aquí tenemos las ecuaciones para calcular el área, el perímetro, el radio hidráulico, la velocidad y aquí tenemos una ecuación que me permite calcular el tirante normal. Bueno, para calcular el tirante normal voy a utilizar eh, varios, varios criterios. Eh, También calculo el tirante crítico, ¿sí? Para poder utilizar el método que más adelante vamos a describir. Entonces, voy a calcular tirante crítico y tirante normal. Voy a empezar primero calculando el tirante normal. Para calcular el tirante normal, pues voy a utilizar esta ecuación, ¿sí? Es decir, lo, lo hacemos en esta parte, ¿sí? Eh, Tenemos aquí el gasto elevado a la n, dividido entre la raíz de la pendiente y todo eso elevado al cubo. Lo voy a meter esta parte. Aquí bueno, más bien aquí en esta. Aquí está. ¿Sí? Es el gasto por n entre la pendiente, raíz y todo eso al cubo. Entonces ya tengo ese término. ¿Sí? Eh, Estos términos no dependen de las características geométricas de la sección, es decir, es una constante. Luego enseguida voy a proponer un valor de y, por ejemplo, de 1. ¿Sí? Este término es el área, no, perdón, este es el área y este es el perímetro. ¿Sí? Entonces, en esta celda calculo el perímetro. ¿Sí? Tenemos calculado el perímetro elevado al cuadrado. Aquí está, elevado al cuadrado. Y en esta celda tengo el área elevada a la quinta. Eso es asociado a este tirante que estoy proponiendo de 1 metro. Enseguida pues voy a aplicar esta ecuación. Este producto menos este término debe ser igual a 0. Y eso lo hacemos aquí. Sí, entonces aquí tenemos este término, o sea, por este, ¿sí? Lo tengo en esta celda, ¿sí? Y eh, este producto de este término por este debe ser igual a este. Entonces aquí estoy indicando pues, que la diferencia debe ser 0, ¿no? Entonces aquí nos unimos, ¿sí? Obviamente no es 0, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una de las herramientas de Excel. Nos vamos a datos, análisis de objetivo, buscar un objetivo, esa celda sea igual a 0, modificándome la celda que propuse aquí, el tirante. Entonces le ponemos que aceptar y está haciendo. Obviamente pues este tirante no lo es.
y nosotros propusimos del orden de 1 metro. Vamos a colocar, por ejemplo, 2, a ver qué pasa. O sea, no converge con ese valor inicial. Luego se le ocurrir, a ver, ahora con 2, pues tenemos aquí 0. No, que no está así. Sí, y entonces aceptar. Entonces aquí ahora sí, ya converge. Tenemos precisamente que el tirante normal es de 1.8071. Entonces ya he encontrado el tirante normal utilizando esta ecuación. Pero también en diversos artículos relacionados o del tema de hidráulica, nos hemos encontrado con ecuaciones donde no es necesario hacer el proceso iterativo. Por ejemplo, esta ecuación donde dice que y normal es igual al producto de estos dos términos. Sí, y obviamente pues hay que calcular cada uno de estos términos con estas ecuaciones. Y esta parte lo tenemos precisamente en estas celdas. Tenemos el primer término, que no depende más que de las características geométricas de la sección, del gasto y de la pendiente. Sí, enseguida calculamos el siguiente término, que es este. ¿Sí? Lo G, aquí está. Finalmente, este término. Y aplicamos esta ecuación. Y obviamente aquí tenemos el tirante normal con un proceso que no es un proceso iterativo, y nos da que el tirante es de 1.8167, muy parecido a este. Entonces cuando no queremos hacer procesos iterativos, pues podemos aplicar esta ecuación y este resultado pues es exactamente. Ese es para el cálculo del tirante normal. Entonces ya tenemos el tirante normal, es 1.807, vamos a dejarlo así, o 1.8071. Podemos trabajar con 3 decimales. Yo aquí tengo 4. Enseguida vamos a calcular el tirante crítico. El tirante crítico, pues esta es la ecuación general. Aquí tenemos el área, el ancho de la superficie. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esta ecuación. Aquí calculo el gasto elevado al cuadrado entre la gravedad en esta celda, que es este término. Luego propongo igual un tirante, por ejemplo, de 1. ¿Sí? Aquí obtengo el área y aquí tengo el ancho de la superficie. Y en esta celda, precisamente, tengo la relación del área al cubo entre el ancho de la superficie. Esto debe de ser igual a este término, es decir, la diferencia entre ellos debe ser 0. El mismo procedimiento que hicimos para calcular el caso del tirante normal. Aquí propongo 0 por la función buscar objetivo. Digo que me modifique esta celda hasta que la diferencia sea igual a 0 y aquí tengo. Entonces ya tengo aquí el tirante crítico. También podemos utilizar este otro método que tenemos aquí indicado, que está en función del Y crítico para una sección rectangular. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el Y crítico como si fuera una sección rectangular. Entonces aquí lo tengo calculado con esta ecuación que nos da en forma directa. Ahora calculo este término. ¿Sí? Perdón, aquí son dos métodos. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Entonces utilizo las dos ecuaciones que están en función del Y crítico para una sección rectangular. Y aquí tengo la primera, esta ecuación. ¿Sí? Entonces me da un tirante de 1.47. ¿Sí? Acá tengo la otra ecuación y me da, pues estos dos me dan exactamente iguales. Acá tengo 1.47 y aquí también 1.47. Para términos prácticos, pues nos da excelentes resultados y aquí no tengo que hacer proceso iterativo. Entonces ya tengo calculado los
tirantes normales y tirantes críticos para ese canal. Y nos están pidiendo la longitud del remanso si al colocar una represa se sobreleva 2 metros del tirante normal, cuánto me va a afectar hacia aguas arriba hasta un tirante superior del 1% del tirante normal, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar el método de integración para calcular esa longitud. Entonces vamos a la ecuación que se utiliza pues es esta, la longitud entre x2 menos x1. Entonces vamos a calcular estos términos. Ya conocemos el tirante normal y el tirante crítico, que era precisamente necesario conocerlos para poder eh, aplicar este método. Entonces observamos aquí que para ello se utilizan unos términos como es n, m, que son u y v. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones y vamos a ir calculando cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos dos. Bueno, vamos a utilizar primero esta. Vamos a utilizar el y crítico. Sí, el y crítico. ¿Por qué el y crítico? Porque voy a calcular n y m en función de estas gráficas que aquí tengo. Esto es para calcular n y esto es para calcular m. ¿Sí? Entonces, si observamos en nuestras gráficas, entramos con la relación y crítico sobre b. Acá también tenemos y crítico sobre b. Entonces, el primer término que vamos a calcular es precisamente y crítico sobre b. Aquí lo tenemos. El y crítico, pues aquí está, es 1.47 entre b, que son 10. Entonces la relación nos da 0.15. Nos venimos aquí a la gráfica. Esta es una escala logarítmica. Entramos aquí con 0.15, ¿sí? Tocamos la curva correspondiente a k igual a 2, que es el talud, y trazamos una horizontal y obtenemos n. De un mismo procedimiento entramos a esta gráfica con 0.15, la curva correspondiente a k igual a 2, ¿sí? Trazamos la horizontal y obtenemos el valor de m. Entonces, una vez calculados los valores de m, o determinados, mejor dicho, de la gráfica, entonces nos vamos a utilizar esta ecuación para calcular j. Entonces aquí lo calculamos, está en función de m y de n. Entonces ya tenemos j. Una vez calculado j, vamos a definir los tirantes en los que vamos a estar trabajando. El tirante normal más 2 metros, entonces es 3.8. Ese es el tirante que lo vamos a llamar 1, y el tirante 2 es 1% mayor del tirante normal, y aquí lo tenemos. Entonces vamos a calcular la longitud que existe entre estos dos tirantes, ¿sí? Entonces a continuación calculamos u en esta ecuación, que va a ser el tirante entre el y normal, aquí lo tenemos, el tirante y entre el y normal, tanto para la sección 1 como para la sección 2. A continuación calculamos v con esta ecuación, que es u elevado a la n sobre j, tanto v1 como v2. Enseguida, para calcular estas funciones que aparecen aquí en la ecuación, porque son los únicos que nos hacen falta, entonces entramos con u. Por ejemplo, en este caso u2, que es punto 0, para calcular esta, por ejemplo, es 0.10 entre n, más bien no es entre n, por n es 3.58. Con esos dos valores entramos a unas tablas, ¿sí? Que los tenemos en esta parte. Vamos a ver si los cambio aquí. Sí, aquí están. Entonces aquí entramos con los valores de en esta
en esta parte entramos con los valores de U y acá con N. Entonces nosotros tenemos N es igual a 3. N es igual a 358 y U, por ejemplo, es 1.010. 358. Entonces 358 tenemos 360 y 3.8 entre esos valores. Entonces lo que estamos haciendo aquí, entramos a esas tablas y lo que vamos a hacer es una interpolación lineal tanto en forma horizontal como en forma vertical, y qué es lo que tenemos aquí precisamente en esta parte. Sí, aquí están. En el caso de 1.0, están 358, entonces tengo los valores de 340 y 360. ¿Sí? Entonces a mí me interesa la de 3.58, que es N. Para el caso de 0.01, aquí coincide, no tengo que hacer interpolación en el caso de los datos verticales, entonces nada más hago interpolación en caso de los datos horizontales. Y de la tabla obtengo el 1.182 y el 1.089 y hago una interpolación lineal aplicando pues esta ecuación y obtengo el valor de la función. Es un procedimiento que voy a ir aplicando para cada una de las funciones. Estos los determino, estos son de tablas, este valor y este valor y este valor. Entonces hago interpolación, en este caso primero horizontales y luego una vertical. ¿Sí? Y entonces tengo los valores de las funciones, U1,n, V1,j y U2,n y V2,j. Y obviamente teniendo ya estas funciones, entonces puedo aplicar directamente el método de integración y utilizando la ecuación en forma directa, esta ecuación que aquí tenemos, ¿sí? Sustituimos cada uno de los términos que tengo en esta zona, ¿sí? Y pues hacemos las operaciones. Entonces tenemos que la longitud es de 1924.47, es negativo porque estoy hacia aguas arriba. ¿Sí? Entonces hemos encontrado la solución de este ejercicio. Si colocamos nosotros una represa y se sobreeleva el agua a 2 metros sobre el tirante normal, entonces nos va a afectar, se va a generar el remanso hasta pues prácticamente 2 kilómetros, ¿sí? Donde yo quiero que nada más esté por arriba del 1% del tirante normal este remanso. ¿Sí? Esta es una manera. También esta es una manera de resolverlo utilizando estas gráficas donde aparece tirante normal, pero también podemos utilizar esta forma. La única variante, todo lo demás es igual, la única variante es que para calcular, bueno, aquí no determinamos M y N a través de una gráfica, que se puede hacer, que están aquí en la parte inferior, aquí están las gráficas. Nada más que aquí entramos con una Y que le llamamos Y promedio, es decir, esta Y más esta Y entre 2 y nos da 1.816 y lo dividimos entre la base y me da 0.28 y con este valor entro a las gráficas, ¿sí? y resuelvo más bien determino N y M.
Pero también tenemos ecuaciones. Esta es la ecuación para calcular n, y esta es la ecuación para calcular m. En estas gráficas no se utiliza el tirante crítico, sino se utiliza un tirante promedio. Entonces, esa es la única diferencia. Es a calcular de nuevo otra vez n y m. Aquí los tengo con las ecuaciones. J sigue siendo la misma ecuación, y por lo tanto ya tengo u, v, y las funciones es exactamente el mismo procedimiento. Aquí obviamente que cambian los valores porque está cambiando el valor de n y de m. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Como los valores de las funciones no coinciden exactamente con los valores que aparecen en las tablas, pues también tenemos que hacer interpolación lineal tanto en la horizontal como en la vertical. Y aquí calculamos la longitud y nos da de 900. Prácticamente es lo mismo, hay unas pequeñas diferencias por las aproximaciones, pero es exactamente lo mismo. Es decir, podemos aplicar estas ecuaciones y estas gráficas donde, o mejor dicho, nada más las ecuaciones, las gráficas ya no tendrían sentidos. Donde sí tenemos que utilizar las tablas para calcular las funciones, pues siguen siendo las mismas tablas. Bueno, pues hemos resuelto aquí el ejercicio utilizando el método de integración. En un próximo video vamos a aplicar el método de pasos y el método estándar para resolver el mismo ejercicio, donde vamos a observar que pues prácticamente los resultados son muy similares. Nada más para que observen los resultados. Aquí no vamos a explicar el método. Sí, en uno es prácticamente 1800, y en el otro método son 1900. Aquí lo tenemos, 1900. Sí. Bueno, pues aquí tenemos entonces resuelto este ejercicio. Hasta la próxima. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal.